tardes a todos, buenos días para los que nos van a ver después. Vamos a dar inicio dentro de lo que es la diplomatura universitaria en abordaje de los consumos problemáticos a dos temas que son muy importantes a la hora de poder trabajar profesionalmente y les va a servir también para poder desarrollar el trabajo final. Uno tiene que ver con una especie de taller de monografía y tesis, que es lo que vamos a trabajar hoy, y luego en la próxima clase, específicamente lo que hace a la producción de conocimientos, que es la metodología de la investigación. Para empezar, vamos a ir trabajando primeramente qué es eso que hace relacionar al conocimiento con un profesional en este caso de la salud mental, pero cualquier profesional. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿qué debería tener un profesional para poder ser buen profesional? Básicamente debería tener conocimientos, o sea, conocimientos entendemos que hace no solamente a los conceptos, sino también a poder aplicar esos conceptos, o sea, habilidades y destrezas para aplicar los saberes. ¿Qué más podríamos pensar que tiene o debería tener un buen profesional? Saber transmitir. Alguien que es capaz de transmitir lo que sabe, seguramente es mejor profesional. Les habrá pasado a ustedes estar en un servicio, en un lugar de trabajo y de pronto viene alguien nuevo y ustedes son los encargados de enseñarle a ese nuevo. ¿No se sienten más seguros? Cuando alguien es capaz de transmitir lo que sabe, seguramente en su profesión se siente mucho más seguro. O sea que podemos llamarlo docencia. La docencia también hace a un buen profesional. ¿Qué más les parece que podría tener para ser mejor aún? Bueno, dijimos conocimientos, transmitir, entre comillas, conocimientos y generar nuevos conocimientos. Alguien que es capaz de producir conocimientos nuevos, que den respuestas a la sociedad o a los problemas de la sociedad, seguramente que es mejor profesional aún. Piensen que ese profesional no está volando en el aire, está precisamente como parte de un contexto histórico, político, social, económico, cultural, ¿sí? Un contexto que tiene efectos sobre su quehacer profesional, que tiene efectos sobre los conocimientos que existen, sobre los saberes que se transmiten y sobre las líneas de investigación predominantes en ese momento o en ese contexto. O sea que ese contexto lo va a atravesar y va a ser importante que pueda tener desarrollado en sí mismo un fuerte deseo o podríamos llamarlo vocación, podríamos llamarlo ganas de ser ese profesional. ¿Cuántas veces se habrán encontrado ustedes con, a mí me ha pasado en las guardias, ¿no? Encontrar profesionales que uno ve que no tienen ganas de estar ahí, ¿no? Que viene un paciente a la guardia y dicen, otra vez. Y yo me pregunto, porque no es una vez, sino que todas las veces, lo cual mi pregunta es siempre, ¿para qué estudió tanto? ¿Para qué quiso ser lo que es y después no tiene ganas? Bueno, hay un atravesamiento que tiene que ver con el contexto, ¿sí? Con una caída del orden simbólico, con una caída del deseo, inclusive el deseo por el conocimiento, que seguramente atraviesa hoy por hoy este punto del deseo y la vocación y las ganas de, me parece que es clave, ¿no? Para poder enfrentar estos contextos, ni hablar en el contexto actual. Pero sí es cierto que alguien con deseo va a ser alguien, ¿no? Que va a tener ganas de conocer cada vez más. Piensen que uno cuando sigue una profesión, ese incorporar conocimientos no acaba nunca, siempre va a haber nuevos conocimientos por saber. Alguien con deseo va a ser alguien que va a estar entusiasmado y va a querer transmitir a otros lo que sabe. Y alguien con deseo va a ser justamente alguien con una fuerte pulsión epistemofílica, con ganas de conocer, lo cual para nosotros este sería como el motor de todo lo demás. Planteamos esto precisamente para entender la importancia que tiene
poder desarrollar nuevos conocimientos, o sea, investigar, ¿no? Investigar, uno siempre se pregunta, bueno, pero ¿qué es investigar? Producir nuevos conocimientos. Uno incorpora conocimientos en la formación, los aplica en la praxis profesional, y cuando se encuentra con eso que es raro, eso que no está en los libros, eso que uno diría hace ruido, bueno, ahí nos encontramos con la necesidad de verificar qué está pasando y producir conocimientos nuevos en relación a eso que desconocemos. Ahora bien, es importante poder tener en claro qué son los conocimientos, ¿no? Si yo pregunto y les pregunto qué son los conocimientos, piensen a ver qué surge en las ideas, en el imaginario que uno asocia con conocimientos. Libros, disciplinas. Es cierto, los libros, ¿sí?, contienen conocimientos, las disciplinas tienen contenidos de conocimientos, pero no son los únicos conocimientos de que dispone el sujeto humano y todos los seres vivos. Vamos a trabajar lo que Charles Peirce plantea acerca de los conocimientos, ya que menciona los conocimientos como creencias, ¿sí? Para él los conocimientos son creencias que le permiten en distintos niveles a los seres vivos y al ser humano en particular, desplegar, ¿sí?, algunas cuestiones que hacen justamente a esos niveles que vamos a trabajar desde la filogénesis, o sea, a lo largo de la historia de los tiempos, cómo ha sido el recorrido y la evolución de lo que hoy conocemos como conocimiento científico, pero que también se repite en la ontogénesis, o sea, en cada uno de nosotros se va a repetir lo que vamos a trabajar hoy, que plantea Charles Peirce y que Juan Zamaja dio en este formato de esquema, ¿no?, un poco para hacerlo didáctico, y que vamos a recorrer brevemente para poder después trabajar algunos otros puntos. ¿Qué plantea entonces Peirce en relación a los conocimientos? Bueno, él plantea que hay niveles de conocimientos, ¿no?, que no todos los conocimientos son iguales, sino que lo plantea en niveles. Como un primer nivel, ¿no?, que él llama el nivel de conocimiento biológico, que es el nivel de conocimiento que es común a todos los seres vivos y es el que sirve para sobrevivir. Cada uno de esos conocimientos va a tener un modo de fijar el conocimiento nuevo. En el nivel de conocimiento biológico, el modo de fijación de conocimientos es el modo de la tenacidad. Tenazmente el ser vivo se aferra a la vida, ¿no?, y le permite justamente esa supervivencia. Esa vida, ¿no?, que se va a transmitir, decía Peirce, de individuo a individuo. Hoy podemos decir que los genes transmiten esa información. Cada ser nuevo trae ese conocimiento en sí mismo y va a reproducir su biología, ¿no?, a lo largo de su crecimiento. Ese conocimiento que es difícil de mover, de cambiar, de desaprender. Cualquier mutación genética tarda muchísimo tiempo, ¿no?, en expresarse. Por lo tanto, decíamos, está arraigado tenazmente, ¿sí? Sería como el primer nivel de conocimientos en el cual estamos todos los seres vivos, por el hecho de estar vivos. Ahora bien, piensen ustedes que todos los seres vivos a su vez se agrupan entre sí, las mismas células se agrupan, forman tejidos, los monos se agrupan, los pájaros se agrupan, los humanos nos agrupamos. Cualquier ser vivo, para poder sostener ese agrupamiento, ¿qué necesita? Estar comunicados. ¿Sí? Las células se comunican, los humanos nos comunicamos. Los humanos nos comunicamos y esa comunicación particular del sujeto humano, diferente a otros seres, es precisamente lo que nos hace humanos. El único hasta ahora que es capaz de hablar de la cosa en ausencia de la cosa es el sujeto humano.
esta cuestión de poder simbolizar y dar el salto de la esfera de lo biológico a la esfera de la significación es solo a partir de lo que llamamos el lenguaje simbólico. Ese lenguaje simbólico, ¿no?, que permite que la comunidad esté unida y se comunique. Pero a su vez, para que esa comunidad se sostenga y no se maten entre sí, va a ser necesario establecer un orden, va a ser necesario la ley que va a estar dada en la epigénesis del conocimiento, en lo que llamamos la ley de prohibición del incesto, esa ley que también en el sujeto humano, en lo individual, da lugar justamente, ¿no?, a el superyo como heredero del complejo de Edipo y esa instancia interna, ¿no?, que permite identificar lo que está bien y lo que está mal para determinada comunidad y que tiene que ver con la moral, ¿sí? La moral es precisamente esa internalización, ¿no?, de cada individuo que permite identificar, bueno, qué funciona en determinada sociedad que por ahí no coincide con lo que pasa en otras regiones. Decíamos que cada uno de los niveles tiene un modo de fijación de esos conocimientos. En el nivel del conocimiento comunitario, este segundo nivel, el modo de fijación es el modo o método de la autoridad, ¿sí? El sujeto incorpora el conocimiento, lo acepta sin cuestionar, porque es transmitido de generación en generación por tradición, ¿sí? Se incorpora, se acepta, no pasa por el tamiz reflexivo, sino que se acepta. Cualquier tradición de cualquier cultura es incorporada por cada uno de los individuos que pertenecen a esa cultura. Este es el nivel que plantea precisamente Peirce en lo que llama el conocimiento comunitario propio de las comunidades. Hay una película que recomendamos ver, no sé si la vieron, si no la vieron la pueden bajar de internet y ver una película que se llama La Guerra del Fuego. Es muy interesante porque precisamente habla de este momentito, esto que vemos acá chiquitito, ¿sí?, que son millones y millones de años. Bueno, ahí se da lo que pasa en esa película, que es el momento en el cual los homínidos, ¿no?, empiezan a establecer esta comunicación, armar un lenguaje, bueno, algunos más desarrollados a dominar el fuego, ¿no? Saben que los homínidos capaces de dominar el fuego estaban en mejores condiciones que aquellos que no. Bueno, es interesante esta película para poder entender desde una obra de arte y pensar, reflexionar acerca de ese momento de la humanidad tan importante. Ahora bien, piensen que las comunidades se fueron desarrollando, se fueron complejizando y nos vamos a encontrar en nuestra cultura occidental, en la Grecia antigua, con el armado de otra modalidad, ¿no?, de comunidad que tiene que ver con la aparición del Estado. El Estado como una forma de organización que va a permitir justamente a los representantes de la comunidad gobernar. Acá aparece algo muy interesante porque ya estamos hablando de otro tipo de conocimiento. Piensen en la Grecia antigua que estaban los filósofos, ¿no? Los filósofos, ¿qué hace la filosofía? La filosofía justamente empieza a trabajar los absolutos, empieza a trabajar lo que es un conocimiento de tipo metafísico, más allá de la física, y utiliza para ello un pensamiento coherente y no contradictorio, ¿no? Aparece lo que diríamos desde Piaget, la lógica formal abstracta, ¿no? Esa posibilidad de pensar el absoluto. Y se da entonces la condición de posibilidad, ¿no?, de ese pensamiento coherente y no contradictorio, de la reflexión, donde vamos a encontrar dentro de las, como una rama también de la filosofía, a la ética, ¿no? La ética que es distinta, ¿no? Habíamos dicho en el nivel comunitario la moral,
ahora estamos en el nivel metafísico. La moral y la ética están relacionadas, pero son diferentes, porque en la moral dijimos, yo pienso al otro desde mi cultura, desde mi ideología, desde lo que yo pienso por las tradiciones que recibí. En cambio, en la ética, yo pienso al otro desde el otro. Soy capaz de reflexionar y aun cuando a lo mejor desde mi moral no coincida, pienso en el otro y soy capaz de, en función de ello, respetar al otro, sostener lo que el otro puede pensar diferente de mí. Acá es en este nivel donde aparece precisamente la ética, justamente porque está esta condición de posibilidad de la reflexión. Ahora bien, en este recorrido, dentro de lo que llamamos el Estado, aparecen allá por lo que fue la Revolución Industrial organizaciones, ¿no?, que dan lugar a ubicar en temas de interés todas las acciones y que va a dar lugar a esos grupos que hacen a la sociedad civil, ¿no? Agrupaciones dentro del Estado que son capaces de identificar, ¿no?, temas de interés. Piensen ustedes, por ejemplo, la Asociación Argentina de Salud Mental, ¿no? Es una sociedad que dedica todo su interés a la formación, al estudio, todo lo que hace a lo mental, ¿sí? Bueno, esas sociedades civiles que dentro del Estado producen otro tipo de conocimiento que es el denominado conocimiento científico. Conocimiento científico donde ya no va a alcanzar con la reflexión en este nivel. Vamos a tener que poner a prueba esos conocimientos, esos saberes, ya que el modo de fijación va a ser el de la eficacia. Piensen que este conocimiento está ligado en este nivel a la aparición de todas las disciplinas, ¿no? Dentro de la ciencia, todas las disciplinas, que cada una se especializa en una temática que hace al interés de los humanos. Este es un recorrido para nosotros muy interesante, ¿no? Pensar los diferentes conocimientos, ¿no? Porque generalmente cuando uno estudia esto de la investigación, empiezan a trabajar desde acá, ¿no?, las temáticas vinculadas a la ciencia, al progreso de la ciencia. Sin embargo, para nosotros es muy importante, ¿no?, que puedan entender que no son los únicos conocimientos, los conocimientos científicos, que hay otros conocimientos que son tan importantes como el conocimiento científico. Piensen ustedes que cualquier investigador que está ubicado acá, en el nivel científico, investigando algo de su interés, hunde sus raíces en todos los tipos de conocimientos. Imaginen aquí un investigador que quiere producir una medicación o una sustancia que permita justamente mejorar cuando hay un dolor de estómago, por decir algo. Piensen que en este nivel, ese investigador antes tuvo que reflexionar muy bien acerca de los componentes de esa sustancia, acerca de la conceptualización de esa patología. A su vez, en este nivel comunitario, ese investigador seguramente tendrá una tía que cuando a él le dolía el estómago le decía, nene, tomate un boldo, ¿sí? Conocimiento comunitario. Y a su vez, él, en su propia biología, habrá experimentado alguna vez lo que es un dolor de estómago. O sea que esto es clave para entender la importancia que tienen todos los conocimientos. Si bien nosotros en este esquema nos queda aquí arriba, es por una cuestión, por un lado pedagógica y por otro lado por lo que engloba cada uno de los niveles. Piensen que el biológico es el más extenso, no lo puedo representar en comparación con los demás aquí porque tendría que ser enorme, pero piensen que es nada más que una representación y que lo que nos interesa es esto que hace los distintos niveles y su importancia, ¿sí? Cualquier premio Nobel que estaría acá, si sus células cardíacas pierden el conocimiento, por más Nobel que sea, no le va a alcanzar el conocimiento científico.
Así que bueno, hecho estas aclaraciones, vamos a introducirnos en lo que son los modos de presentación de los conocimientos. Dijimos que un profesional tiene conocimientos y muchas veces uno hace la presentación de esos conocimientos a partir del relato. Nosotros presentamos un caso en un ateneo o cuando hacemos el pase de sala y, bueno, hacemos un relato, ¿no?, de conocimientos. También podemos presentar los conocimientos en un escrito que llamamos monografía, ¿no? Ustedes, para poder terminar el curso y dar por aprobado, van a realizar un trabajo monográfico que hoy vamos a desarrollar cómo pueden encararlo, ¿sí? Y otra manera, ¿no?, de presentar los conocimientos es a partir de la presentación de tesis, ¿no?, que se derivan de investigaciones. Este sería como el paso posterior, quizás, después de una diplomatura, después de un curso superior. La gente queda motivada, ¿no?, con un tema de interés y seguramente de alguna manera empiezan a incursionar en lo que es la investigación y lo que es ya entonces a lo mejor una tesis de maestría o doctorado. Así que bueno, vamos a arrancar hoy a poder identificar algunos puntos mínimos, ¿sí?, sobre lo que es una monografía, de modo tal que ustedes puedan ya ir, por un lado, decidiendo el tema y también encarando el trabajo final. ¿Qué es una monografía? Bueno, cuando uno piensa en una monografía, piensa en el tratamiento de un tema, ¿no?, de manera coherente y no contradictoria. Es diferente, como dijimos, de la tesis doctoral, ya que no necesariamente va a derivar de una investigación y a su vez nadie le va a exigir que lo contraste empíricamente. ¿Vieron en el nivel conocimiento científico que decíamos se mide a partir de su eficacia y que necesariamente tenemos que en ese nivel medir su eficacia? Bueno, acá en una monografía nadie va a exigir eso, ¿no? Porque va a apelar, eso sí, a que sea una presentación de manera coherente y no contradictoria. El tema de la monografía, ¿no?, a veces constituye un obstáculo para cuando uno tiene que forzosamente tener que pensar en la redacción o la elaboración de la monografía. Sin embargo, es importante pensar en la elección de ese tema a partir de algunos puntos claves. Uno tiene que ver con el interés del autor, o sea, ¿cuál es el interés del autor en ese tema? ¿Le interesa mucho? ¿Por qué es ese interés? De hecho, ustedes desde su propia formación seguramente ya tienen temas de interés. De hecho, están en una diplomatura específica por un tema de interés. Ahora, dentro de ese gran tema, ¿qué subtema les gustaría abordar? Uno entonces va a ser el interés del autor en la temática. Otra tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante la realización de esa monografía y ese tema, o sea, su viabilidad. Uno puede pensar en un tema súper interesante, apasionante, pero a lo mejor no sean las condiciones de posibilidad personales o fácticas para poder realizarlo, ¿no? Porque o requiere mucho tiempo o requiere mucha lectura y no tienen el tiempo para destinarlo a ello. Bueno, por lo que sea, uno tiene que analizar si ese tema que eligió es viable. Otro punto es a considerar también la utilidad del producto final, ¿no? Entre varios temas a elegir, uno seguramente va a tener que pensar en aquel cuyo producto final le va a servir quizás para alguna actividad, quizás como puntapié, como decía, inicial a una investigación, quizás como puntapié a una tesis. Bueno, estos 3 puntos los planteamos siempre para que uno vaya de alguna manera acotando el tema que va a ser su monografía. Eso hace a delimitar el tema, ¿no? Y cuando uno
va pensando los distintos temas, temas que inclusive se relacionan entre sí. Uno tiene que hacer una pregunta que para nosotros es muy, muy importante, y que es la pregunta de qué quiero hablar, ¿no? Pasa muchas veces que alguien comienza a pensar un tema, ese tema lleva a otro, y el otro a otro, y el otro a otro, y cuando se quiere acordar, tiene un conjunto de temas y no sabe con cuál quedarse, no puede con todos y no sabe qué hacer. Bueno, la palabra clave, la pregunta clave es, bueno, ¿de qué quiero hablar yo? De esto, este es mi tema. Uno tiene que pensar que para poder llevar adelante justamente el trabajo de la tesis, va a hacer un desarrollo, ¿no? Y ese desarrollo puede tomar como distintos enfoques de la monografía. Puede ser que uno trate de hacer en su trabajo monográfico una interpretación teórica, entonces va a ubicar los hallazgos de algún otro autor y sobre eso va a hacer su propia interpretación desde la teoría. Puede ser que a lo mejor uno quiera, de alguna manera, explicar a partir de hallazgos. Bueno, eso va a ser un enfoque de monografía de tipo explicativo. O tal vez tenga ganas de hacer la discusión de otros autores, ¿no? A lo mejor un tema que quiera de algún modo a partir de distintos autores a analizar. Ese sería como otro enfoque de la monografía, a partir de discusión, alguna discusión. Siempre recuerden, a partir de el recorrido de un pensamiento coherente y no contradictorio. Y otra manera de realizar una monografía puede ser a partir de la demostración, ¿no? Ustedes toman un tema y con casos de la experiencia, ¿sí? O a partir de una coherencia argumentativa, ustedes hacen de algún modo, ¿no? Una contrastación no necesariamente empírica, puede ser, como dijimos, a partir de un relato, donde lo que hacen es la demostración, ¿no? De lo que ustedes plantean como un posicionamiento en relación a la temática. Son distintas maneras de enfocar, no son las únicas, ¿sí? Quizás ustedes puedan ser muy creativos y pensar en otras, pero estas son algunas que los pueden orientar. Uno tiene que armar lo que llamamos un plan de trabajo, ¿no? ¿De qué manera ir armando un plan de trabajo? Bueno, nosotros siempre alentamos en esta etapa, ¿no? En la que ustedes están delimitando ese tema y el armado de toda la monografía, siempre alentamos a que tengan como un cuadernito, una libretita donde cuando surge algo lo anotan, ¿no? En ese listado de ideas que van surgiendo es importante registrarlo, hacen ese listado de ideas, luego a ese listado las ordenan, ¿no? Tomando en cuenta algún criterio, el criterio que ustedes consideren. A partir de ese ordenamiento depuran, ¿no? Algunas las van a eliminar, otras a lo mejor se ocurren unas nuevas ideas y las incorporan. Arman lo que decimos una jerarquización temática, ¿no? ¿Cuál será dentro de este listado ordenado el orden temático de jerarquización que yo pienso, que creo que es más conveniente, ¿sí? ¿Cuál tema va primero, cuál segundo? Y organizo lo que llamamos el núcleo central de la monografía, o sea, de qué quiero hablar, y alrededor de eso el resto de los temas. Esta es una idea de plan de trabajo para pensar la monografía. Hay otras maneras de encarar el plan de trabajo, ¿no? Tiene que ver con algo que a veces solemos hacer los analistas, que es hacer un registro del proceso mental, ¿no? Transcribir el proceso mental mediante el cual se ha decidido escribir esa monografía, ¿no? Quizás esta modalidad requiere de una minuciosidad, ¿no? Que no sé, que por estructura psíquica, no sé, no, a lo mejor no todos disponemos,
pero sí es interesante como otra estrategia de abordaje de cómo se puede armar la monografía, ¿sí? Uno va haciendo el recorrido, va anotando, ¿no? Minuciosamente, ¿no? ¿Por qué eligió el tema? ¿Cuál es el interés? ¿No? ¿Qué puntos le gustaría tocar? Todo esto, pero desarrollado en función de cómo va saliendo, y esto de alguna manera también es otra manera de ordenar el plan de trabajo. Piensen siempre que van a hacer una monografía, que una monografía es una primera aproximación a un tema, ¿sí? De alguna manera esa primera aproximación puede ayudarse, ¿no? Con la revisión bibliográfica, con la consulta de especialistas, pueden consultar a otros colegas también, ¿no? Con esto que ustedes tienen como pensado, como temática, ayuda a poder pensar justamente y delimitar lo que va a ser después ya la monografía en sí misma, ¿no? Puede ser que a veces ustedes elijan un tema que no está del todo desarrollado, ¿no? Con textos escritos, o porque es muy nuevo, o porque no hay demasiada bibliografía, y a lo mejor van a tener que buscar algunas informaciones, ¿no? A partir de artículos que avalen de alguna manera lo que ustedes están tratando de desarrollar como temática, ¿no? Y para eso van a tener que buscar siempre información que sea confiable, ¿sí? Más hoy en día que estamos invadidos por las fake news, por lo tanto, es importante siempre cerciorarse, ¿no? Si no son autores conocidos, bueno, ubicar claramente cuál es la fuente de información, ¿sí? Hablo para los temas que no estén del todo desarrollados. Eh, a veces puede ser que el tema de la monografía tenga que ver con hacer una crítica a un autor, ¿no? A un autor, a su obra, a sus ideas. En ese caso, lo que siempre recomiendo es hacer una lectura del texto original del autor. O sea, nadie puede criticar al que no ha leído. Sin embargo, más de una vez nos hemos encontrado con presentaciones monográficas, ¿no? De críticas a un autor que jamás leyeron en vivo y en directo. O sea, es lo que me dijeron de lo que yo quiero criticar. No, uno tiene que hacer primero una lectura, un estudio del autor, y después sí, ¿no? Poder analizar críticamente. El pensamiento crítico alude precisamente al pensamiento coherente y no contradictorio, para poder desarrollar una monografía que se base justamente desde un pensamiento coherente y no contradictorio, hacer aportes o comentar de manera diferente lo que el autor propone. Piensen que el enfoque que ustedes adopten tiene que estar expresado con claridad, y que tiene que ser siempre un aporte original, ¿sí? Hoy por hoy uno se encuentra muchas veces con presentaciones de trabajos que no son originales porque han copiado de otros lugares, y eso, bueno, desde el punto de vista ético obviamente está mal, pero tampoco es importante para el que lo hace. Piensen que uno tiene que darse el permiso, ¿no? Para desarrollar ese pensamiento escritural coherente y no contradictorio desde uno mismo. Uno se ha encontrado con presentaciones hasta de tesis, con copio y pego, ¿no? Que la verdad, o sea, más allá, insisto, más allá de la cuestión ética, es una pérdida de tiempo. O sea, uno tiene que hacer el esfuerzo para realmente uno hacer la producción propia, con una bibliografía que tiene que ser encarada para el tema de una manera clara, y a su vez que sea con bibliografía de calidad, ¿sí? Yo he encontrado trabajos que han presentado que, bueno, la verdad no eran bibliografías para un
una presentación ni de universidad ni de posgrado, lo cual siempre uno tiene que pensar que la bibliografía esté por un lado relacionada con el tema, porque también esa es otra situación que se da, donde uno va a la bibliografía y se encuentra con un listado, ¿no?, de autores, muchos de los cuales no tienen nada que ver con el tema que presentaron, ¿sí? No es pongo autores, sino que pongo aquellos que realmente aportan el tema y que me han nutrido para poder pensar el tema. Uno tiene que pensar el tiempo que tienen para hacer esa monografía, ¿no? Como dijimos, el tiempo también aporta a la viabilidad. ¿Cuál va a ser la estructura de la monografía? Uno va a ordenar esa monografía de acuerdo a cómo la va pensando, pero en la presentación va a tener que darle un formato, ¿no? Que hoy vamos a ver alguna idea que les pueda a ustedes ayudar para saber cómo hacer la presentación final, ¿no? Yo creo que ustedes tienen que hacer una presentación primera, ¿no?, que es presentar el tema, presentar un resumen, y si pueden la estructura mejor, pero en la presentación final vamos a ver cómo se presenta una monografía. Uno va a encontrar una portada, va a encontrar un índice, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Todo esto hace como al desarrollo del trabajo monográfico. ¿Qué tiene que incluir la portada? La portada va a incluir, bueno, la institución, ¿no?, que ustedes pertenecen o a la cual presentan la monografía, el curso, el título del trabajo, el apellido y nombre del autor y el año que se hace, que se presenta, ¿no? Cada institución guarda los trabajos monográficos y los agrupa según el año, la cohorte de curso. Acá hay un formato, no sé si alcanzan a verlo bien, ustedes después lo pueden ver un poco más tranquilos, pero como un boceto de cómo podría ser el índice, ¿no?, donde están enunciados los distintos capítulos dentro del cuerpo del desarrollo monográfico. Uno puede poner dedicatorias, una introducción al tema, puede ordenarlo en capítulos, ¿ven? Puede ordenar un capítulo primero, donde a lo mejor hablo de los antecedentes del tema, un capítulo segundo, o la historia, ¿no?, empezando por la historia, luego capítulos donde hablan de la conceptualización, ¿no? Bueno, según el tema, ustedes ven qué títulos pueden tener esos capítulos, para arribar en el último punto a la conclusión. Y esto es lo clave en una monografía. Lo que ustedes planteen en la introducción va a tener que tener coherencia con lo que digan en la conclusión. No pueden arribar a conclusiones que jamás se enunciaron en la introducción, no pueden no mencionar cuestiones que dijeron en la introducción, y sin embargo más de una vez uno se encuentra con que terminan hablando de un tema que jamás enunciaron, ¿sí? Eso es un trabajo monográfico equivocado, porque precisamente lo que va a dar coherencia al trabajo monográfico es esta vuelta que hace la conclusión para, en ese encadenamiento que tiene la lógica de un pensamiento coherente y no contradictorio, llevar en la misma lógica, lleva de premisas a conclusiones donde están encadenadas, ¿sí?, temáticamente o de algún modo. Bueno, esto es lo que se va a analizar a la hora de evaluar un trabajo monográfico. Luego, bueno, uno tiene que enunciar cuál fue la bibliografía de apoyatura, y los anexos tienen que ver con, a lo mejor, imágenes, ¿no?, si es sobre un lugar, o cuadros, o estadísticas, o lo que hayan trabajado que quieran aportar como anexo, ¿sí? ¿Qué trabajamos en la introducción? Bueno, en la introducción vamos a presentar el tema planteado, el problema, ¿no?, los objetivos que se buscan con ese escrito,
enunciar si quieren antecedentes sobre el tema, la vinculación que tenga con otros temas, la pregunta que les disparó a lo mejor el tema. Luego viene ese desarrollo que yo les dije puede ser trabajado en capítulos y que uno puede enunciar, como les decía en algún capítulo, los antecedentes, ¿no? O puede plantear cuáles son los supuestos, ¿no? Que van a dar lugar a las argumentaciones que ustedes van a plantear, con todo aquello que aporte a poder pensar, ¿no? El trabajo ya desarrollado, como decíamos, en ese índice que mencionamos. ¿Qué recomendaciones vamos a tener en cuenta, ¿no? A la hora de pensar este desarrollo que planteamos? Por un lado, esto de poder organizar los argumentos y las conclusiones, como decíamos, de manera lógica y ordenada, ¿no? Esto que decimos es clave. Esto que hace también a la fundamentación de los argumentos, o sea, plantean enunciaciones argumentativas con fundamentos, en qué se basan para decir lo que dicen. Piensen que uno tiene que tener acá una gran rigurosidad en esta construcción de este aparato crítico, ¿sí? Para siempre hacer ese desarrollo en relación a eso que dijimos, el núcleo central o el eje central y sus ramificaciones. Y tienen que estar el núcleo central siempre claro y claramente enunciado, de modo tal de que no sea un popurrí de enunciaciones. Con respecto al lenguaje, el uso del lenguaje en un escrito monográfico tiene que ser un lenguaje técnico, ¿no? Es importante evitar términos que tengan carga valorativa, ¿no? Cuando sean inevitables porque hacen a la temática, dar la definición precisa de por qué es esa valoración, ¿no? Y del concepto utilizado. Con esto que hace la redacción que dijimos lógica, ordenada, ¿no? De manera clara, con frases que realmente den lugar a esto que dijimos, insistimos en esa idea principal y las accesorias. Ustedes van entonces a presentar por ahí ideas, como dijimos, principales, y a veces pueden surgir ideas secundarias, ¿sí? Esas ideas secundarias que no sean más atractivas que las de base, ¿no? A veces suele pasar, uno muchas veces hasta en un libro encuentra que hay ideas secundarias, ¿no? Que se explayan más en esa idea secundaria que en el núcleo central. Bueno, esto no debe pasar en un trabajo monográfico, ¿sí? Para no distraer la atención del lector y que no se desvíe de lo que es el objetivo principal. Si hay explicaciones, ¿no? que son necesarias y que necesariamente uno tiene que escribir, bueno, que se hagan a lo mejor en notas a pie de página, pero que tampoco las notas de pie de página sean más largas que el escrito en sí mismo, ¿sí? Que eso también es algo que a veces suele pasar. Recuerden ustedes que el uso de la bibliografía tiene que ser cuidadoso, esto lo dijimos y lo repetimos, y uno tiene que citar claramente, ¿no? Y correctamente al autor que está, en el cual se está apoyando. Y si utiliza citas, que se entienda que es una cita, ¿no? Uno hace una cita poniendo entre comillas, con letra inclinada, ¿no? Y haciendo la referencia a qué autor pertenece esa cita. Suele pasar, nos ha pasado de recibir trabajos donde realmente lo que se ha hecho es el parafraseo del autor o la cita textual, sin aclarar que es una cita, ¿no? Esto es plagio, ya pasamos a otro nivel, pero es importante esto de que uno tiene que dar la referencia exacta e indicar cuándo es una cita y cuándo es la producción propia, ¿sí? Bien, llegamos entonces a la conclusión y como dijimos, la conclusión es el regreso a la introducción.
uno vuelve a trabajar el tema después de haberlo recorrido, y esto es lo que le va a dar armonía precisamente a la monografía. Dijimos que otra manera de presentar los conocimientos es a partir de tesis, ¿no? Que las tesis, sí o sí, se basan en investigaciones. Justamente esa investigación, vamos a ver en la próxima clase lo que es el proceso de investigación, y vamos a ver cómo justamente a partir del último momento del proceso de investigación, el investigador está obligado a la presentación de sus resultados. Bueno, la tesis muchas veces es esa manera de presentar los resultados. Y vamos a trabajar en próximo abordaje de clase cómo abordar esa investigación, para lo cual vamos a hacer la diferenciación de algunos conceptos que son todos, hacen todo justamente a la producción de conocimientos, pero que tienen distintas significaciones y que es importante que lo tengan en claro. Uno tiene que ver con el proceso de investigación que ya vamos a desarrollar, ¿sí? Cuando uno dice el proceso de investigación, hace referencia a todas aquellas acciones, ¿sí? Que uno realiza, acciones, actividades, ¿sí? Que de manera consciente o inconsciente dan lugar a la producción de conocimientos. Cuando uno dice diseño de investigación, está haciendo alusión al mejor camino metodológico para poder producir un nuevo conocimiento, ¿sí? De manera absolutamente consciente. Y cuando dice proyecto de investigación, está haciendo mención a lo que es un plan de trabajo, a lo que es un plan de actividades, ¿no? El proyecto es un documento escrito que cuenta cómo se va a llevar adelante una investigación. Ese proyecto se escribe, tiene que ser aprobado por las instancias legales y administrativas necesarias para poder ejecutar la investigación, y ahí cuando se pase por todas esas instancias legales y administrativas y se apruebe, se transforma en protocolo de investigación. Bien, en investigación nos vamos a encontrar que tenemos distintos enfoques, cuantitativo, cualitativo y mixto, y es un poco lo que vamos a trabajar en la próxima, ¿sí? Junto a lo que es el proceso de investigación. Y ahora me gustaría que trabajemos un poquito lo que tiene que ver con cómo delimitar el trabajo final. Y acá les vamos a ir viendo a lo mejor temáticas, ¿no? Uno puede pensar, bueno, los jóvenes de hoy, es un gran tema. ¿Cómo delimito este tema? ¿Qué subtemas se pueden desprender? Algo que tiene que ver con el consumo problemático y otros temas, ¿no? Vinculados. Bueno, temas. ¿Qué pasa con las distintas movimientos sociales, protestas sociales, ¿no? Podría ser otro tema. Panic attack. ¿Qué pasa frente a estas patologías? ¿No? ¿Qué pasa con la conceptualización en relación al contexto social actual? ¿No? Y podemos pensar en relación a eso. ¿Y qué pasa con el consumo problemático y estas patologías, ¿sí? Actuales? El tema de violencia. El tema es otro gran tema. ¿Qué otros temas se vinculan? ¿Qué autores trabajan este tema? Si quiero hacer una crítica de autores, ¿sí? ¿Qué experiencia profesional puedo trabajar en relación a esto? ¿Y qué hay del consumo problemático en relación a este tema? Podríamos pensar también el rol del profesional de la salud mental en las instituciones de salud. Muchos temas, como ven, yo tiro algunos, ¿no? Para que ustedes puedan después ir pensando y haciendo lo que llamamos un recorte, ¿no? De esa gran temática. Más que nada porque, insistimos, esa monografía es una primera aproximación.
¿no? Ustedes les va a pasar que para este curso hacen esta monografía, para otro hacen otra, a lo mejor relacionado al mismo tema. Luego otra, y cuando se quieran acordar, miran hacia atrás y han hecho una producción muy interesante, ¿no? Con pequeñas y prolijas monografías, trabajos, ¿no? Que dan lugar justamente a todo el recorrido que uno va haciendo profesionalmente, ¿sí? Algunas recomendaciones finales para pensar el tema tienen que ver con que ustedes tienen que ser inclusivos. En esta etapa tienen que ser inclusivos en su pensamiento. O sea, no dejen de lado nada. Incluyan todo lo que se les va ocurriendo, ¿sí? Intentando, por supuesto, ser creativos, ¿sí? Por esto que les decía de llevar ese registro, ese diario para ir anotando, no sé si ustedes han escrito poemas o han escrito alguna obra literaria, porque ¿qué le pasa? O son a lo mejor pintores, ¿sí? A lo mejor, ¿qué le pasa al poeta, al artista? Está ese momento, ¿no?, de iluminación, de creatividad, pero ese momento de creatividad también lo tiene quien se dedica a escribir o tiene que escribir, que surge en cualquier momento, ¿no? Alguien que escribe poemas, yo he escrito poemas en un viaje en colectivo, o sea, y es ese momento, ¿no? Ni antes ni después, en ese momento. Por lo tanto, para esto también, ¿no? Están a lo mejor en una otra situación y de pronto surge el tema, tener donde anotarlo. No se dejen influenciar en esta etapa por nadie, ¿no? Que no venga nadie a decirle, hace tal tema, ¿no? Que sea algo propio. Fijando metas realistas, como decía hoy, uno puede tener la gran idea, el gran tema, pero ¿tengo el tiempo para hacerlo? O sea, ¿tengo la disponibilidad? ¿Tengo el acceso a eso que me va a servir para trabajar la temática? Todo esto tengo que evaluarlo y eso tiene que ver con ser realista, ¿no? Y considerar, por supuesto, el tiempo que están dedicándole precisamente a este armado de la monografía, ¿no? Disfrutando, sobre todo, disfrutando esto como algo de producción personal. No sé si ustedes lo tienen que hacer en grupos, no sé muy bien cuáles son las directivas del curso, pero sea en grupo o sea de manera individual, que sea un disfrute, que no sea una tarea para el hogar, sino la condición de posibilidad personal de expresarse en una temática. Hay una bibliografía que les dejo acá, les va a servir para, bueno, desarrollar un poquito más los temas que vimos hoy y que vamos a ver en la próxima clase. Y podemos quedar en contacto a través del correo del capítulo de metodología de la investigación, que es capítulo metodología.sm@yahoo.com.ar, o pueden pedir que los incorpore a un grupo pedagógico de Facebook, que es el ASM Investigación. Allí tenemos, bueno, la clase y tenemos también material. Por ejemplo, están algunos de los textos que yo tengo en PDF, están subidos allí, que les van a servir, bueno, si quieren leer un poco más. Bueno, pueden mandar también las preguntas por correo o por el grupo de Facebook, ¿sí? Esa es otra posibilidad. Listo. Pónganse entonces las pilas y van a poder seguir conmigo si les interesa para que los pueda ir tutoreando, ¿sí? Sí, ahora pasen al siguiente link que empieza a las 19:30, la siguiente clase.